Mi nombre es Pablo Fuchs. Como saben, soy el docente de JTP de Obras Hidráulicas, ¿no? Entonces, a partir del día de hoy estamos iniciando con el JTP de esta materia, ¿no? Y como saben, terminada esta materia, a las 10:30 tienen clases con el doctor Calizaya, que es el docente de cátedra de obras hidráulicas, ¿no? Entonces, en el JTP nos vamos a enfocar en desarrollar el proyecto del curso, de acuerdo a los lineamientos que ya veremos enseguida, ¿no? ¿Qué más? Bueno, para mí es un gusto eh, acompañarlos durante este semestre, siempre esperando que todos tengan la oportunidad de aprobar la materia, ¿no? Esa es la idea. Sin embargo, tenemos que cumplir, como siempre, ciertos criterios eh, para que se entregue un proyecto adecuado, ¿no? Siguiendo lineamientos generales de ingeniería. Entonces, siempre buscamos eso. Entonces, eso quiere decir que tienen que poner de su parte un esfuerzo a fin de lograr la nota de aprobación de esta materia, ¿no? Bueno, como antecedentes, simplemente, bueno, a varios de ustedes los conocí tal vez en otras materias, puede ser que en hidrología o en, ¿qué se llama? En probabilidad y estadística. Los que no me conocen, bueno, soy docente de investigador en el Instituto de Hidráulica. También soy egresado de la carrera. Me he titulado el año 2011, ¿no? Entonces ya llevo en el instituto 7 años trabajando y siempre he trabajado en temas relacionados al agua, ¿no? En el tema específico de presas, he trabajado en varios diseños de presas y en algunas supervisiones en construcción. Entonces también les voy a comentar un poco de esa experiencia. Es importante siempre compartir las diferencias que existen entre lo que uno hace en gabinete y lo que se hace en la fase de construcción. A veces varía, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a transmitir ambos componentes dentro de lo que yo he podido observar, ¿no? En base a la experiencia. Y también les recomiendo aprovechar al máximo las clases del doctor Calizaya, ¿no? Él ha trabajado muchísimos años y en muchísimas presas, entonces les va a poder también comentar esa experiencia, mostrarles criterios de diseño de presas y de sus obras complementarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces nuevamente mucho gusto y les deseo mucho éxito durante este semestre en esta materia, ¿no? Entonces ahora sí voy a apagar mi camarita para evitar problemas de conexión. Cuando comparto mi pantalla siempre prefiero que no haya esos problemas, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar rápidamente con algunos aspectos preliminares para que ustedes también sepan cuál es la metodología, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Espero que también la tecnología no me sabotee. Bueno, a ver, en primer lugar, tenemos un grupo, o en realidad tenemos esta página de la materia en el Google Classroom. Entonces espero que todos estén inscritos, ¿no? De todas maneras, para los que no hayan podido inscribirse acá a la plataforma, voy a copiar, ¿no es cierto? El código, bueno, voy a copiar la invitación para que se unan y lo estoy pegando en este momento en el chat, ¿no? Entonces, si alguien no ha podido por algún motivo anotarse en el Classroom de esta materia, está el link, simplemente hacen clic y se unen, nada más, ¿no? Lo que sí les pido, por favor, acá yo ya tengo los nombres de las personas que se han inscrito. Entonces, todos, por ejemplo, lo que sí les voy a pedir es que coloquen su nombre completo, como acá Sergio Alarcón Barreto, Diego Ademar Alejo, está excelente. Pero hay algunas personas, por ejemplo, como, a ver, no sé, había algunos ejemplos acá. eh, a ver, denme un segundito. Esta mañana leí que alguien no puso su nombre completo. Ah, bueno, creo que todos. Sí. Bueno, entonces, por favor, si alguien no se inscribió, lo único que les pido es que coloquen su nombre completo, porque si alguien coloca, por ejemplo, solo Oscar, yo no voy a saber qué Oscar es y los voy a eliminar del grupo. Entonces, por favor,
el único requisito, hay dos requisitos, por supuesto. El primero, que estén inscritos oficialmente a la materia, ¿no? Me parece que esta semana más, o creo que hasta la siguiente, se puede todavía realizar la modificación de materias en la carrera. No estoy seguro si es esta semana más, ¿no? Entonces ya nos van a pasar las listas oficiales de la materia y en el momento que yo tenga esa lista, voy a borrar del Google Classroom a todas las personas que no estén en la lista oficial de la materia. Entonces, por favor, les ruego, si alguien tiene que regularizar su situación en la carrera, háganlo a la brevedad, de tal manera de que no sean eliminados de esta plataforma. Eso les pido, por favor. ¿Para qué vamos a utilizar esta plataforma? En esta plataforma yo voy a subir libros, otro tipo de recursos como videos, manuales, etcétera, que nos van a servir para el desarrollo del proyecto. Asimismo, las prácticas y la entrega de proyectos también va a ser realizada a través de esta plataforma, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no se descuiden e inscríbanse. Primera cosa. Segunda cosa, eh, cada clase, cada clase antes de iniciar, yo les voy a pasar el link de un formulario de Google donde ustedes tienen que marcar su asistencia. Entonces, lo único que hay que hacer, les va a aparecer esta pantalla. Simplemente colocan, acá dice nombres y apellidos, ¿no? Entonces colocan su nombre, ¿cierto? Y luego marcan su asistencia, presente, y luego enviar, ¿no es cierto? Entonces eso deben realizarlo cada clase al inicio de la misma, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es, antes de iniciar la clase, les mandaré, como estoy haciendo ahorita, ¿no? Antes de iniciar la clase, les mandaré el link, ya está en el chat. Entonces ustedes ingresan al link y marcan su asistencia, ¿no? Entonces todas las clases. Entonces en este momento ya les envié, por favor, ya pueden ir marcando su asistencia, ¿ya? En cuanto al horario, ustedes saben que esa clase es de 9 a 10:30, ¿no es cierto? Entonces vamos a iniciar 9 en punto, lo que quiere decir que tenemos una cierta tolerancia para que puedan ingresar al Google Meet, que la vamos a fijar máximo en 10 minutos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hasta 9:10 yo voy a aceptar que ingresen a la clase. Si alguien solicita entrar a las 9:11, lamentablemente ya no voy a aceptar el ingreso, ¿ya? Entonces, por favor, tenemos 10 minutos de tolerancia, ¿no es cierto? Bueno, gracias por estar llenando esto. Perfecto, esa es otra consideración, ¿no es cierto? Listo. Y con eso, a ver, iniciemos entonces. Lo primero que quiero mostrarles es el plan de trabajo de la materia, ¿no? Bueno, entonces sabemos que esta materia es obras hidráulicas, JTP. Pasamos clases una vez a la semana, los lunes de 9 a 10:30, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Bueno, este es el objetivo que a mí me gustaría lograr al final del desarrollo, ¿no? Se espera que al final del curso los estudiantes sean capaces de planificar, diseñar, optimizar, construir y supervisar estructuras hidráulicas destinadas al aprovechamiento y regulación de recursos hídricos, ¿no? Tomando en cuenta criterios técnicos, socioeconómicos y ambientales. Y como proyecto de curso, se realiza el diseño completo de presas, ya sea de materiales sueltos, que puede ser tierra o enrocado, y aquí le voy a poner I-U, hormigón, ¿no? Que podría ser de tipo gravedad, arco y o contrafuertes, ¿no? Entre las competencias, bueno, hay tres tipos de competencias, ¿no? Básicas, transversales y específicas. Entonces, la idea, entre las básicas está la resolución de problemas en base a conocimientos de materias anteriores. Se van a dar cuenta que esta materia es bastante interesante, bastante bonita, porque integra aspectos que ustedes ya han aprendido en otras materias, ¿no? Entonces, en esta materia vamos a integrar varias cosas que ya han visto y las vamos a utilizar.
Ejemplos son las materias de hidráulica 1 y 2, hidrología, fundaciones mecánicas de suelos, geología, ingeniería sanitaria económica. O sea, se utilizan varios conceptos de anteriores materias para diseñar presas. Eso es lo bonito de este tema, ¿no? ¿Qué más? Desarrollo de criterios de diseño para distintos tipos de obras hidráulicas. Eso también lo vamos a ver, ¿no? Entre las competencias Ingeniero, transversales, sí, adelante, disculpe, ingeniero, un favor. Mire, yo estaba tratando de llenar el formulario ya. y me ha botado de la sesión y he vuelto a entrar, pero ya no tengo el link. Por favor, Inge, y se me ha borrado. Por favor, si Lo puede vuelvo a volver a enviar. postear en el chat. Por favor, disculpen. No, no te preocupes, Luis. Ya está en el chat. Otra vez pueden hacer clic y van a entrar, ¿no? Listo. Entonces, entre las competencias transversales que me gustaría tratar de desarrollar, ¿no? Está la autonomía en el aprendizaje, capacidad para diseñar y adaptar criterios de diseños de obras hidráulicas para distintas condiciones hidrológicas, geográficas, climáticas, ¿no? Acá quiero subrayar esto por si acaso. Autonomía del aprendizaje. Se van a dar cuenta, bueno, y yo más bien voy a tratar de inculcarles esto, es importante. Si bien nosotros tenemos en la universidad la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, ¿no? O inicialmente desarrollar nuestros conocimientos para ser utilizados en el futuro, también tenemos que aprovechar este momento para aprender a ser autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ser autodidactas. O sea, esto significa no quedarse con lo que se habla en clases, ¿no? Ahí está la importancia de la plataforma del Classroom, donde yo voy a subir textos complementarios que ustedes deberían tratar en la medida de lo posible de leerlos para ampliar lo que vemos en clases, ¿no? Lastimosamente 90 minutos a la semana no son suficientes en un semestre, ¿no? No son suficientes para ver todo lo que abarca el mundo de presas. Entonces, varias veces algunos temas los veremos simplemente superficialmente y ahí viene la importancia de que cada uno sea capaz de investigar más allá de lo que vemos en esta clase, ¿no? Y eso se van a dar cuenta cuando estén en la vida profesional. Para mantenerse actualizado, no solo hay que asistir a cursos, diplomados, etcétera. Muchas veces uno puede mantenerse actualizado leyendo y leyendo y leyendo 1000 veces, ¿no? Leyendo varios textos, tratando de que sean lo más actualizados posibles, ¿no? Entonces, esto es importante, es muy importante. Y las competencias específicas están el dominio de las ecuaciones básicas de la hidráulica, que es clave, ¿no? Su aplicación al problema específico del diseño de obras hidráulicas, ¿no? El análisis de los fenómenos hidráulicos e hidrológicos, acá más le pondría, hidrológicos, y su aplicación y la aplicación de criterios técnicos, socioeconómicos y ambientales para la solución de estos problemas. Y por último está, por supuesto, la utilización de software especializado para, bueno, los distintos diseños, ¿no? Que también en varios casos vamos a hacer pequeños tutoriales en clases de algún software sugerido, le vamos a llamar, ¿no? Para que ustedes puedan utilizar para el proyecto. Acá sí les aclaro una cosa que eh, si en algún caso yo les muestro algún software para hacer algún cálculo, eso no quiere decir que están obligados a utilizar el mismo software para el proyecto. Si uno conoce otro software, por ejemplo, imagínense que estamos hablando de la elaboración de mapas, ¿no? Como ustedes saben, para manejar, gestionar mapas, hay multitud de programas que puede ir desde el AutoCAD, pasando por el ArcGIS, QGIS, Saga, etcétera, etcétera. Entonces, si yo les enseño, por ejemplo, QGIS, pero ustedes prefieren utilizar el ArcGIS porque lo conocen mejor, no hay ningún problema. O sea, yo para el proyecto no voy a imponer ningún software. Simplemente les voy a mostrar alguno a manera de demostrativa nada más, ¿no es cierto?
Lo mismo para los procedimientos. Si yo les muestro un determinado procedimiento para hacer algún cálculo, pero ustedes conocen otro procedimiento que lo considera más adecuado, pueden utilizar otros procedimientos. ¿Cuál es el único requisito? Que en el informe del proyecto esté bien explicado por qué motivo se seleccionó tal metodología y se muestren los resultados obtenidos, ¿no? Entonces acá, por si acaso, nada de lo que yo diga es obligatorio de ser utilizado en el proyecto. Simplemente yo voy a funcionar como un facilitador que les va a mostrar criterios, eso es lo importante, desarrollar el criterio, ¿no? Les voy a mostrar criterios que ustedes a su propia discreción pueden decidir si utilizan o no. Ya, esa es mi metodología, por si acaso. Bueno, en cuanto a métodos y medios didácticos. Métodos, bueno, como ustedes saben, todavía estamos en pandemia, entonces lamentablemente debemos continuar con la metodología virtual, probablemente este semestre más, ¿no? Parece que ya está mejorando un poco la forma en que está evolucionando este virus, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa, pero mientras tanto, este semestre, mientras no, desde la dirección de carrera no haya cambios, entonces vamos a seguir con la clase virtual, ¿no? Y basada en proyectos, en el caso de JTP, que se presenta en cada tema. En cada tema veremos criterios básicos, aspectos teóricos clave y algunos ejemplos, ¿no? También, ya sea mediante la solución de un ejercicio o aplicando un software. De esa manera vamos a trabajar. Y una vez que vayamos avanzando, ya deberán aplicarse estos conceptos, estas ideas, estos criterios para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, como dice acá al final, como resultado final, los estudiantes deben preparar y defender un proyecto, ¿no? Medios. Bueno, la ventaja de la clase virtual, no todo es malo, a mí más bien me parece genial, porque la tecnología nos permite demostrar y utilizar en tiempo real programas y otros recursos tecnológicos, ¿no? Entonces no es tan malo, especialmente para JTP yo lo veo muy útil que sea virtual, ¿no? Entonces ya lo veremos. ¿Cuál es el contenido del JTP? Bueno, en la medida de lo posible yo trato de seguir el mismo ritmo o la misma línea temática que sigue el doctor Calizaya. Bueno, nosotros coordinamos cada semestre el contenido que debe verse, entonces se van a dar cuenta que más o menos va a ser sincrónico el avance entre teoría y JTP, ¿no? Entonces, yo lo he dividido en 4 capítulos, 4 grandes capítulos. Un primer capítulo donde veremos cuál es la información básica que debemos recolectar para diseñar las presas. Entonces, conforme vayamos desarrollando el capítulo 1, lo que yo les recomiendo es ir buscando esa información, ¿no? Entonces, mientras vayamos desarrollando el primer capítulo, ustedes ya deben aprovechar ese tiempo para buscar la información que mostremos, ¿no? En las diferentes plataformas existentes. Ya lo veremos esto. Eso les aconsejo y pregúntenles a los del anterior semestre. Es mejor hacer eso a fin de no cargarse el proyecto para trasnocharse 5 días y noches, ¿no? Y sufrir en el proyecto. Es más fácil escribir desde el día 0, ¿no? Poco a poco y avanzar lentito el proyecto. Si ustedes escriben cada día un parrafito, les aseguro que no hay necesidad de trasnocharse. Pero como nadie me hace caso, entonces seguro se van a trasnochar a último momento, ¿no? Entonces eso les aconsejo, simplemente. Entonces, ¿qué vemos acá en el capítulo 1? Veremos algunas consideraciones básicas de qué son los proyectos hidráulicos y de presas, qué tipo de planificación se desarrolla en esta fase, cuál es el propósito de los proyectos hidráulicos, algunas consideraciones de ecología, que son muy importantes, y protección ambiental, que son muy importantes en el tema de presas, hidrología, geología y geotecnia, que yo diría que son el núcleo de los estudios que deben realizarse para
diseñar correctamente una presa. Esos son los dos insumos más importantes, la hidrología y la geología. Luego veremos algunas consideraciones de los materiales de construcción para presas, ¿no? Un recordatorio de qué consideraciones deben tomarse en la parte económica y, bueno, y algunos elementos de ingeniería de presas, ¿no? En el capítulo 2 ya nos enfocaremos en todos los estudios hidrológicos aplicados al diseño de presas, ¿no? Entonces, este es un capítulo independiente, por lo que les mencionaba, ¿no? De que la hidrología es un aspecto clave acá, ¿no? Entonces, ahí recordaremos cómo realizar el tratamiento de la información, que consiste en el control de calidad, análisis de consistencia, homogenización de datos, el cálculo de valores medios sobre la cuenca, y de ahí viene la determinación de los volúmenes característicos de la presa, ¿no? Que son el volumen muerto o de sedimentos, el volumen útil, el volumen de regulación de crecidas y el bordo libre, que nos van a permitir determinar la altura de la presa, ¿no? En un tercer capítulo nos enfocaremos en el diseño hidráulico de las obras complementarias a la presa. Dentro de estas se encuentran los vertederos de excedencia, las obras de disipación de energía, las obras de toma y el análisis de rotura de la presa, ¿no es cierto? Y en un último capítulo ya nos enfocaremos en el análisis de estabilidad de la sección de la presa, donde acá, digamos, el protagonista es la geología y la geotecnia. Entonces acá vamos a utilizar, dependiendo de si se selecciona una presa de hormigón o de materiales sueltos, veremos cuál es el método más apropiado para analizar la estabilidad, ¿no es cierto? Entonces esos son los 4 capítulos macro, digamos, ¿no? Perfecto. La estructura de evaluación. Bueno, acá no sé si yo estoy bien en los números, pero me parece que, bueno, tal vez, no sé si estoy bien acá, pero me parece que teoría tiene 65% de peso y JTP 35, ¿no? Esto tengo que revisar, no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que es obligatorio aprobar JTP para rendir el examen final de cátedra, de teoría, ¿no? Pondré de teoría. Entonces, sí o sí debe aprobarse el JTP para poder rendir, ¿no? Entonces, los que no aprueben JTP, lamentablemente no podrán, no estarán habilitados a dar el examen final, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo, ahorita estamos al inicio de la materia, entonces todos tienen ahorita 100% en JTP. Ya dependerá de ustedes de mantener ese puntaje, ¿no? De acuerdo a la evaluación. La evaluación considera estos 4 ítems, ¿no? La asistencia, que vale 5 puntos, prácticas, que va a valer 15 puntos, un primer informe de avance, que va a valer 35 puntos, y finalmente un informe final y defensa del proyecto, que valdrá 45 puntos. Si sumamos los 4 ítems, nos da 100%, ¿no es cierto? Y de este 100% se hace el cálculo para sobre el 35, obviamente, ¿no? Listo. Y finalmente, auxiliar, bueno, no hay un auxiliar, como ustedes saben, simplemente es JTP. Y de bibliografía, ¿qué libros les recomiendo? Entonces les recomiendo, bueno, en realidad hay un montón de textos que se pueden consultar, pero estos 4 yo los considero como, digamos, esenciales, ¿no? Está el libro de Novak sobre estructuras hidráulicas. Está el libro de diseño de pequeñas presas del USBR, ¿no? Los primeros 2 textos se pueden utilizar en todos los capítulos. Estos 2 primeros libros nos muestran todos los diseños, ¿no? Hidráulicos, de estabilidad, qué información hidrológica necesito, la planificación, aspectos ecológicos, todo está en los 2 primeros textos, ¿no? Luego tenemos, como se utiliza mucho, muchas ecuaciones y conceptos de hidrología, yo recomiendo el libro de Hidrología Aplicada de Ben Techoff, ¿no?
si es que alguien quiere repasar algunas consideraciones sobre hidrología, ¿no? Y como habíamos dicho al inicio, esta es una materia que utiliza herramientas ya aprendidas en otras materias, entonces también les recomiendo consultar cuando sea necesario otra bibliografía de apoyo en las materias de resistencia a materiales, mecánica de suelos, ingeniería económica e hidráulica, ¿no? Entonces ya no estoy disgregando estas otras bibliografías porque hay un montón de libros sobre estos materiales, ¿no? Entonces les recomiendo, si en algún caso existe, ustedes quieren complementar mediante alguna lectura, pueden utilizar cualquier texto que les hayan sugerido los docentes de esas materias, ¿no? Acá incluso tal vez debería poner acá de la materia de hormigón armado, ¿no? Siempre es bueno revisar, ¿no? Entonces, cualquier libro que les hayan recomendado en las materias correspondientes, las pueden utilizar, ¿no? En el tema de hidrología, por ejemplo, muchas veces se utiliza, lo deben conocer, el libro de Aparicio. También lo pueden utilizar. En el tema de hidráulica, probablemente el libro más famoso es el de Sotelo, ¿no? O el de Bentechov, que es antiguo, pero es muy bueno también. O el de Maidment también, el que se llama el manual de hidrología se llama, ¿no? En español. Bueno, así. Entonces, estos textos u otros más que yo tenga disponibles, los voy a subir eh, al Classroom, ¿no? Entonces, en una pestañita del Classroom ustedes van a encontrar, ¿qué se llama? Van a encontrar algunos de esos textos, los que yo tengo disponibles, digamos, ¿no? Listo, eso es. ¿Qué más? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. A ver si con toda confianza me pueden pedir la palabra si es que alguien tuviera alguna consulta. ¿Ya? ¿No hay Ingeniero, perdón, consultas? tengo una pregunta. Sí. Sí, adelante, Eh, Wilmer. ¿El proyecto va a ser individual o vamos a tener que formar grupos, ingeniero? Ah, buena pregunta. Gracias, Wilmer. A ver, ¿qué es lo que pasa? Idealmente, claro, a mí me encantaría que fuera individual porque se puede, digamos, evaluar de manera personalizada, pero como ustedes saben, a veces hay números elevados de estudiantes en nuestras materias, entonces es muy difícil, digamos, tratar de corregir tantos proyectos y además hacer una defensa, ¿no? Como les he mostrado, está prevista en la evaluación hacer una defensa. Entonces, por ese motivo, en función a la lista final que nos proporcionen desde la carrera, ahí yo voy a tomar una decisión de si se trabaja en grupos de 2 o hasta 3, ¿no? Entonces, si somos un número razonable, tal vez el proyecto sea entre 2, así hice el anterior semestre, pero si se hubiera incrementado el número de estudiantes, entonces voy a tener que hacer grupos de 3, ¿no? Entonces, les voy a avisar la siguiente clase, por favor, si trabajamos en grupos de 2 o de 3. Perfecto, entonces, ¿alguna otra consultita? Ingeniero, Inge, buen buen día. día. A ver, Richard y luego Hernán, por favor. A ver, dime, Richard. Ingeniero, perdón la molestia, ingeniero. Estaba hace rato en movilidad y no pude marcar la asistencia. Quise llenar ahorita el formulario y dice que ya no acepta respuestas. Eso dejamos. Bueno, estimado Richard, a ver, como les dije al inicio de la clase, por esta vez te voy a permitir, voy a volver a habilitar el formulario, ¿no? Pero les he manifestado al inicio de la clase que desde el próximo lunes tenemos una tolerancia de 10 minutos, ¿ya? Entonces, por esta vez voy a habilitar a Richard, pero desde el próximo lunes, y esto va para todos, tenemos 10 minutos de tolerancia. Entonces, el que se conecta un minuto después de eso, lamentablemente, ya no voy a poder habilitar eh, el formulario, ¿ya? Entonces, por favor, tomen sus previsiones, ¿no? Tomen sus previsiones para una siguiente oportunidad, ¿ya? Entonces, esta vez estoy
habilitando nuevamente. Ya, listo. Está bien, ingeniero, muchas gracias, disculpe. Perfecto. Ahora sí, Hernán, adelante. Inge, buen día. Inge, una consultita. Justamente quería llenar el formulario con mi cuenta institucional y no me permitía, no sé qué pasa, A ver, pero otra por vez eso puedes. ingresé con mi cuenta personal. ¿Lo puede, Inge, por favor, lo puede volver a compartir para poder llenar la asistencia? Ahí está. Ya lo tienen en el chat Muchas una vez gracias. más. Listo, Hernán. Muchas gracias, Inge. No hay de qué. Listo. ¿Alguna preguntita más o comentario? Ya. Bueno. Ingeniero, buen día. Sí, sí, adelante, Leonel. Buen día, ingeniero. Con respecto, ingeniero, al formato de la materia, de la puntuación, ¿será que puede explicar la parte de las prácticas, cómo se va a llevar a cabo? Ah, ok, ok. Ya. Eh, a ver, por qué le asigné 15 puntos? Porque estoy pensando realizar tres prácticas, ¿no? Tres prácticas que cada una valga 5. Entonces, las prácticas van a estar referidas al contenido de estos capítulos, ¿no? Entonces, puede ser que haya una práctica de algún tema de hidrología, otra práctica de un diseño hidráulico y otra práctica de estabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, van a ser, en realidad las prácticas van a ser, puede haber 2 o hasta 3 formatos de práctica. Puede ser una investigación, ¿no? O sea, que les pida investigar algo, ese puede ser un formato. Puede ser resolver un pequeño ejercicio utilizando un software, ¿no? Pues imagínense que vemos en el capítulo 2 tal vez podemos ver un software de crecidas, por decir, un modelo de crecidas, y yo les doy un pequeño ejercicio para aplicar el software, digamos, ¿no? Ese puede ser otro tipo de ejercicio. Y un tercer tipo de ejercicio que lo hice el anterior semestre, por ejemplo, era un control de lectura de un texto. Entonces, más o menos algo así va a ser, ¿no? Está previsto poder realizar unas 3 prácticas bajo alguno de esos 3 formatos, ¿no? Dentro de estos 4 capítulos, ¿no? De alguna de estas temáticas. Entonces, más o menos así está pensado. Ya, Está bien, ingeniero, gracias. listo, Leonel. Bueno, eso, ¿no? Ahora, otro aspecto, ya que estamos en el tema de los proyectos, ¿no? Bueno, me imagino que ya marcaron acá tanto Hernán como Richard era, ¿no? El otro que falta, ya. Entonces creo que ya podemos cerrar. Bueno, otro aspecto referido también al proyecto es el contenido del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el semestre pasado he redactado este documento que lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, ¿no? Esto es bien importante de ver. Es un pequeño documento entonces que redacté, que tiene un temario tentativo de qué debería tener el proyecto y además les doy recomendaciones de cómo se debe redactar un informe para ingeniería y qué consideraciones hay de redacción, ¿no? Como ustedes saben, una de nuestras debilidades de los ingenieros en general es que no tenemos buena redacción, ¿no? Entonces, hay técnicas que podemos utilizar para mejorar la redacción. Entonces, por eso he creado este documento, que lo vamos a ver con más cuidado en una siguiente clase, ¿no? De qué debe contener un informe, cada uno de estos cada uno de estos puntos que debe contemplar, ¿no es cierto? Entonces debe haber un resumen, una introducción, descripción de la zona de estudio, metodología, resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Recomendaciones, referencias y anexos. Entonces, cada uno de estos puntos tiene, digamos, tiene unas recomendaciones, ¿no? También en este texto les doy algunas sugerencias de cómo deben ordenarse las ideas a partir de secciones, subsecciones, párrafos y oraciones,
¿no? Entonces, cada uno de esos elementos del lenguaje deben tener una coherencia y deben tener una jerarquización, ¿no? Cómo deben utilizarse figuras y tablas, ¿no? Se está aquí con ejemplos, etcétera. Cómo se deben citar las fuentes. Esto está error ortográfico. Cómo deben citarse las fuentes, es decir, cuando, ¿qué se llama? Cuando utilizamos texto o ideas que han sido sacados de otras fuentes externas, o sea, que no ha salido de la mente de cada uno de ustedes, sino que ha sido sacado por otro autor. Entonces, lamentablemente, yo les digo, en la UMSA al menos, estamos muy acostumbrados al plagio, ¿no? O sea, agarramos informes de semestres pasados o peor todavía, copiamos directamente desde el internet sin citar ninguna fuente, ¿no? Eso es plagio. Para que se den una idea de la gravedad de esto, en otras universidades en el exterior, si a ustedes como estudiantes les descubren en sus informes que han hecho plagio, directamente se aplazan en la materia, hasta los pueden votar de la universidad. Así es en el exterior, en Estados Unidos, en cualquier universidad de Europa o de Asia, no hay cero tolerancia al plagio, por si acaso. Aquí en Latinoamérica seguimos un poco, bueno, hay países que no, México, Chile, igual es imposible que uno pueda cometer plagio, ¿no? Argentina igual debe ser así. Pero en nuestro medio estamos acostumbrados a incurrir en el plagio, ¿no? Entonces yo tengo un software, por si acaso, que es antiplagio. Entonces en su momento ya les voy a dar algunos reglamentos. O sea, si descubro que hay más de cierto porcentaje de plagio, igual les voy a bajar la nota terriblemente, ¿no? Entonces ya lo veremos en su momento. Y acá también les pongo recomendaciones para la redacción. Entonces, acá hay, esto es para mejorar la redacción, ¿no? O sea, debe evitarse la redundancia, emplearse oraciones simples, sin dar vueltas. Debemos escribir siempre pensando en la persona que va a leer el informe. Debe tenerse cuidado con la ortografía, etcétera. Aquí hay varias recomendaciones, ¿no? Y finalmente, en este pequeño documento, está el sumario del contenido del proyecto, ¿no? Entonces acá están todos los puntos que yo les sugiero que debe haber mínimamente en el informe. Entonces si alguien quiere colocar más puntos, por supuesto, o más secciones o subsecciones, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esto es simplemente un ejemplo nada más, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver este documento, todavía lo voy a mejorar un poco más. Entonces ya les iré pasando esto con calma cuando en cierta clase ya veremos esto con más detalle. Para ver este documento necesitamos por lo menos una clase, ¿no? Entonces, estos son lineamientos que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Eso. Otro lineamiento. Esto ya más dirigido al proyecto. Entonces, como les mencionaba, para poder decidir el número de miembros que va a tener cada grupo, vamos a esperar esta semana más a que salgan las listas oficiales de la carrera. Y la siguiente clase yo les voy a dar las instrucciones precisas para la elaboración del proyecto. Pero para que ya vayan haciéndose una idea, lo que vamos a hacer es trabajar con los inventarios nacionales de presas que se tienen en Bolivia, ¿no? Entonces hay un texto que probablemente ya lo conocen, que lo ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es el Inventario Nacional de Presas, ¿no? Que se hizo el año 2010. Bueno, todavía no se ha sacado la versión actualizada porque el número de presas que había el 2010 probablemente se ha duplicado en los últimos 10 años, ¿no? Y en los próximos años, en los próximos 10 años o 10 o 15 años, se van a seguir construyendo presas, ¿no? El gobierno ya tiene planificado varios paquetes que van a ser licitados para el diseño y construcción de más presas todavía. Entonces, seguramente esta lista se va a incrementar notablemente, ¿no? Pero como no tenemos, digamos, esos documentos actualizados, podemos utilizar este documento del 2010, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, en base a este Inventario Nacional de Presas,
yo les voy a pasar un formulario para que ustedes, por grupos, puedan seleccionar la presa en la que van a trabajar. Entonces, como ven acá en este pequeño índice, está dividido por capítulos las presas que hay en cada uno de los departamentos de Bolivia, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Este texto igual se los voy a pasar por si acaso, en el claro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir un poquito más adelante. Bueno, ustedes ya lo van a poder ver en detalles, estos mapas donde nos muestra la ubicación de las presas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el departamento de Chuquisaca, el año 2010 habían 30 presas que almacenaban 17 hectómetros cúbicos, ¿no? O millones de metros cúbicos. Entonces, acá ustedes pueden ver, hay una lista de presas. Entonces, acá está Cantupampa, El Tranque, Tojlasa, etcétera, etcétera. Y además nos dice de qué tipo de material está construida, ¿no? Podemos ver un mapa de ubicación de cada presa y finalmente viene una descripción de cada presa. Entonces, digamos que mi grupo elige esta presa de Cantupampa, entonces puedo ver algunos datos, ¿no? Los más importantes para esta materia es ver las coordenadas, ¿no? Que eso nos va a permitir ubicar geográficamente en un mapa y podemos utilizar sistemas de información geográfica para ubicar dónde está la presa, ¿no? Una vez identificada la presa, la ubicación de la presa, eso nos va a permitir realizar la recopilación de la información. Entonces ahí ya tendrán que buscar para esa ubicación, tendremos que buscar información meteorológica, geológica, geotécnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso deberá hacer cada grupo. Con una salvedad, ¿no es cierto? Como el anterior semestre, bueno, esta es la segunda vez que estoy dando el JTP por si acaso, ¿no? Entonces el anterior semestre hemos utilizado también este inventario y ya varios grupos, bueno, de los grupos que han aprobado la materia, ya han trabajado varias presas de este inventario. Entonces yo les voy a pasar una lista de qué presas no pueden ser seleccionadas, porque ya han sido trabajadas el semestre pasado. Eso quiere decir que deberán elegir presas nuevas, ¿no? Entonces, me acuerdo de algunas, por ejemplo, viendo esta lista de Chuquisaca. Por ejemplo, el semestre pasado hubo un grupo que trabajó con esta presa, el Tranque, y es un grupo que aprobó la materia. Eso quiere decir que este semestre no se puede trabajar con esta presa porque ya fue trabajada. Y lo mismo, yo les voy a pasar una lista donde les indicaré qué presas no pueden ser seleccionadas, ¿no? Eso es para los grupos de estudiantes nuevos. Si hay repitentes en la materia, pero que sean repitentes que hayan aprobado el proyecto, a ver, por favor, esto no nos desordenaremos, cuidado yo cause confusión, entonces voy a abrir una pequeña pizarra para que cada persona se adecue a la situación que le corresponde, ¿no? Entonces, deme un segundito, a ver, ¿dónde está? Esta es. Bueno, aquí está en esta pizarrita yo voy a... ¿Dónde está? Ya. Entonces, a ver, pueden estar en varias situaciones, ¿no? La mayoría de ustedes son estudiantes nuevos, ¿no? En la materia. Entonces, si este es su caso, deben armar grupos de 2 o 3 estudiantes, ¿no? Que esto les voy a confirmar. Esto a confirmar, ¿no? A confirmar, esto depende de la lista oficial que envíe la carrera, ¿no? Entonces, si ustedes son estudiantes nuevos, yo les avisaré si los grupos van a ser de 2 o 3 estudiantes. Lo que sí no, ahora, si les indico que va a ser cada 3 estudiantes, no pueden armar grupos de 1 o 2 personas. Lo mismo, si les digo que los grupos van a ser de 2 personas, no puede trabajar uno solo. O sea, no se puede trabajar individualmente. Necesariamente se debe trabajar en grupos de 2 o 3.
salvo que por algún múltiplo, si el número total de estudiantes no es múltiplo de 3, entonces en algún caso se podrá aceptar grupos de 2, ¿no? Eso ya lo veremos después, ¿ya? Entonces, armar grupos de 2 o 3 estudiantes y una vez que estén sus grupos, seleccionar una presa del inventario y del inventario nacional de presas. Y aquí voy a poner en mayúsculas que no haya sido trabajada el semestre pasado. ¿Y cómo van a saber ustedes cuáles han sido trabajadas? Yo les voy a proporcionar una lista, ¿no? Entonces, si son estudiantes nuevos, armarán su grupo y cada grupo seleccionará una presa que no esté en la lista negra que yo les voy a pasar, ¿no? Eso es para el caso de estudiantes nuevos. Si si hay algún estudiante repitente, hay dos posibles escenarios, ¿no? Entonces, estudiantes repitentes, hay dos escenarios. Entonces, el 2.1, si aprobaron JTP, si aprobaron JTP y reprobaron teoría el semestre pasado, si ese es su caso, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer en ese caso? Deben comunicarse conmigo, comunicarse con Pablo Fuchs. Deben comunicarse conmigo. ¿Por qué deben comunicarse conmigo? Porque si ese es su caso, les voy a repetir, solo por este semestre, les voy a repetir la nota de JTP. Entonces, quiere decir que si están repitiendo la materia, pero por haber reprobado teoría, pero han aprobado JTP, les voy a repetir su nota y no es necesario que se conecten en este horario. Pero solo les voy a repetir en este semestre. Si este semestre no aprueban, los voy a considerar como estudiantes nuevos el siguiente semestre. O sea, quiere decir que tienen una oportunidad deben aprobar sí o sí este semestre, de otra manera van a tener que otra vez hacer el proyecto, ¿ya? Entonces, por favor, si alguien está en la situación 2.1, me puede escribir o me puede avisar y yo voy a verificar su nota y les voy a repetir, ¿ya? Ese es un escenario. El segundo escenario, si reprobaron JTP, independientemente de si aprobaron o reprobaron teoría, ¿no? Si reprobaron JTP, pueden trabajar con la misma presa del semestre pasado. O sea, tienen una ventaja, ¿no es cierto? Si reprobaron JTP, tienen una ventaja porque yo les he mandado sus observaciones y ya saben qué tendrían que mejorar del proyecto que ya tienen avanzado. Entonces, si su caso es ese, si son repitentes porque reprobaron JTP, porque no aprobaron su proyecto, tienen la ventaja de que pueden trabajar en la misma presa y mejorar el diseño que ya tienen, ¿no? Entonces, ya sea que estén en el escenario 2.1 o 2.2, les pido que se comuniquen conmigo para que yo pueda validar si les repito la nota o si van a trabajar con la misma presa. Para todos los demás, necesariamente deben armar estos grupos de 2 o 3 estudiantes y seleccionar una presa que no esté en la lista, ¿ya? ¿Está claro o hay alguna duda sobre estas condiciones? No creo, ¿no? Está todo escrito, no creo que haya problemas aquí, ¿no? Entonces acá igual comunicarse. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso por favor. Tomen en cuenta esto. ¿Ya? ¿Qué más? Eso creo que es por ahora, ¿no? Entonces, en resumen, yo esta semana ya voy a tener las listas seguramente, entonces les voy a pasar al Classroom, les voy a pasar varias cosas. Entonces ya pueden, esta semana les pido, pues ya pueden ir entrando al Google Classroom, van a encontrar algunos textos de referencia que voy a subir, van a encontrar el programa de la materia que les he mostrado
y van a encontrar la lista de las presas que no pueden ser elegidas, ¿ya? Mientras tanto, en esta semana igual ustedes vayan verificando que están inscritos en esta materia para no tener problemas y ya pueden ir hablando con sus amigos o amigas para empezar a armar sus grupos. Y yo les confirmaría si los grupos van a ser de 2 o 3, ¿no? Entonces, de esa manera ya tendríamos todo claro para poder iniciar con el proyecto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se está bien? ¿O hay alguna preguntita? No creo, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Para formar los grupos, Sí. ¿solo es entre nuevos o también podemos formar con los repitientes que están repitiendo? Ah, ok, buena pregunta. A ver, para el caso de los repitentes, si están en la situación 2.1 o 2.2, ahí sí o sí tiene que haber solo repitentes, obviamente, ¿no? Pero si algún repitente prefiere entrar como estudiante nuevo, bueno, puede unirse a un grupo como si fuera estudiante nuevo. Simplemente le estoy dando la chance a algunos repitentes de que puedan, como ya han hecho el trabajo el semestre pasado, para que no sea reiterativo, les estoy dando esa oportunidad, ¿no? Entonces, por eso les pedí, por favor, que en caso de ser repitentes, me manden un mensaje, ya sea por el Classroom o también, no sé si desean, también podemos crear un grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes pueden crear el grupo, yo les paso mi número y me añaden, ¿no? Que se llama, y en ese caso, entonces sí se puede armar grupos con repitentes, pero en ese caso tiene que ser como si fueran estudiantes nuevos, ¿no? Solo se puede entrar como repitentes si todos son repitentes, al escenario 2.1 o 2.2, ¿no? ¿Alguna Está bien, consulta ingeniero. más? Listo, Wilmer. ¿Alguna consultita más antes de que sigamos? Nada más. ¿No hay más dudas? Ingeniero, buenos días. Sí, Cristian. Inge, una consulta. ¿Dónde publica los links de los Meets, Inge? Porque hoy día no he podido Ya. conectarme porque no A ver, sabía. el link de la clase que estamos ahorita va a ser el mismo link que vamos a usar todo el semestre. Entonces, Cristian, lo puedes guardar de este Google Meet, va a ser el mismo que vamos a utilizar todo el semestre, ¿no? ¿Dónde están publicados los links? Los ha publicado la carrera en la página de la carrera, ¿no? En ingenieriacivil.umsa.bo. En esa página han publicado, ¿no es cierto?, los horarios y los links de todas las materias. Entonces ya lo tienen eso usted. Entonces, en resumen, yo no voy a cambiar ese link. En la reunión que estamos ahorita va a ser el mismo link para todo el semestre, ¿no? Entonces no es necesario, no les voy a enviar cada clase un diferente link. El mismo vamos a usar todas las semanas. Está bien, Inge. Gracias. Ya. Otra consultita, a ver, aprovechen, no se queden con la duda si es que existe. Si hay alguna preguntita más. Ya, no hay más dudas, creo, ¿no? Ingeniero, disculpe, Sí, dime, ¿nos Rodrigo. puede compartir su número para crear un grupo de WhatsApp o comunicarnos con usted? Ok, entonces en este momento lo estoy poniendo en el chat. A ver si está bien. Ya lo puse en el chat, entonces por favor a la persona. No sé quién tiene interferencia. Bueno, perdón, Carlos, te tenía que silenciar por la interferencia. Entonces, ya tienen ahí mi número en el chat. Lo único que les pido, por favor, es que nos podamos comunicar a través del grupo. Entonces, cuidado, me estén mandando memes o cosas raras, ¿no? Por favor. Simplemente es para comunicaciones oficiales. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna preguntita más? Listo, no hay más dudas. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el capítulo 1. ¿Ya? Entonces, iniciamos con nuestro primer capítulo.
A ver si alguien me puede confirmar, por favor, que al cambiar las diapositivas se puede ver correctamente. A veces me falla, no sé por qué. Sí, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Gracias, queridos estudiantes. Bueno, entonces vamos a iniciar con el primer capítulo que está referido, dijimos, a la información básica que requerimos, que es necesario recopilar para diseñar la presa. Y en realidad esta es la información que ustedes van a tener que buscar a través de, yo les voy a dar ciertas sugerencias de en qué lugares podrían encontrar esta información, ¿no? O sea, no los voy a dejar a la deriva de busquen la información, no sé qué harán, ¿no? No es así. Yo les voy a pasar algunos links o algunas fuentes que típicamente pueden ser consultadas para sacar esta información, ¿no? Lo que sí es necesario aclarar es que como como esta es una materia y este es un proyecto académico, muchos de los datos que vamos a sacar son aproximados, ¿no es cierto? Ya en la vida real, o sea, cuando uno está trabajando en un proyecto ya real, ¿no es cierto? Que va a ser diseñado, construido, etcétera. En ese caso, deben realizarse mediciones en el sitio, ¿no? Tanto de topografía como calicatas para hacer pozos, mediciones geológicas, deben ser realizadas en el sitio. Naturalmente, como este es un proyecto académico, es imposible que vayamos al lugar de la presa que le toque a cada grupo para hacer estos trabajos, es imposible, ¿no? Entonces, por ese motivo, vamos a utilizar fuentes secundarias, ¿no? Como ser imágenes satelitales o mapas ya preelaborados por otras instituciones para el proyecto. Pero eso no debe hacerse en un proyecto real. Como sabemos, en un proyecto real hay que tratar de tener la información más detallada posible, ¿no es cierto? Entonces, esa aclaración es importante hacerla, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este primer capítulo? Entonces, una pequeña introducción. Luego vamos a hablar acerca de qué estudios topográficos deben realizarse. Vamos a hablar de el tipo de información de cobertura vegetal, tipo y uso de suelos que deberíamos tener. Luego vamos a entrar a los aspectos geológicos y geotécnicos, ¿no? Referidos al cierre, al vaso y a los bancos de préstamo. Entonces debe hacerse esos estudios para esos tres elementos, ¿no? Finalmente entraremos a caracterizar las propiedades que deben tener los materiales de construcción y finalmente entraremos a la recopilación de la información hidrometeorológica que debe realizarse, ¿no? Entonces, en eso consiste este primer capítulo. Listo. Entonces, iniciamos con una pequeña introducción. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones o algunos aspectos que deben tomarse en cuenta inicialmente cuando estamos en la fase de concepción del diseño, ¿no? Entonces, acá dice en el primer puntito que la elección adecuada de un sitio, ¿no? Tanto para el diseño como para la construcción de una presa, debe cumplir requisitos funcionales y técnicos, ¿no? ¿Cuál es el criterio funcional? El criterio funcional está referido al análisis oferta-demanda de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el criterio funcional estará gobernado por un balance entre la oferta de agua natural que nos proporciona la cuenca, ¿no? Versus la demanda que está dada por el propósito del embalse, ¿no? Como ustedes saben, hay varios propósitos que puede cumplir una presa. Entre ellos podemos mencionar, a ver, suministro de agua, ¿no? También puede ser diseñada para riego, puede ser diseñada para producción de energía hidroeléctrica, también puede ser diseñada para la regulación de crecidas, ¿no? Se puede utilizar para turismo, para, ¿qué más? A ver, se me ocurre ahorita, para minería se puede utilizar. Existen las presas que se llaman presas de relave, que son presas que almacenan aguas provenientes de la actividad minera y que tienen un alto contenido de metales pesados, puede tener mercurio, el agua, ¿no? Entonces es necesario contenerla en una presa
a fin de que no contamine las aguas subterráneas o superficiales, ¿no? Es otro propósito que puede tener un embalse, ¿no? Entonces, todos esos son, y como se dan cuenta, dependiendo del propósito, vamos a tener una demanda de agua del embalse, que debe estar equilibrada con la oferta que naturalmente proviene de la cuenca. Entonces, por eso se llama criterio funcional. Para que funcione adecuadamente debe haber un buen balance entre oferta y demanda, ¿no? Y luego están los criterios técnicos, que están dados más que nada por la geología de la zona y la topografía, ¿no? Entonces, como dice ahí, los criterios técnicos están dictados por la presencia de un sitio en el que tengamos disponibles materiales de construcción, ¿no? Ustedes han debido ver en ingeniería económica uno de los costos más elevados en la construcción de cualquier tipo de estructura son los de transporte. Entonces, si los bancos de préstamo están muy alejados de la zona donde vamos a emplazar la presa, no va a ser un sitio adecuado porque nos va a generar altos costos de transporte de material. Entonces, en esos casos habrá que decidir a lo mejor de construir una planta en el sitio, ¿no? Para fabricar hormigón, por ejemplo, o habrá que ver qué materiales tenemos disponibles y las granulometrías y las características mecánicas de esos materiales son suficientes. A eso le llamamos los criterios técnicos, ¿no? Y como ven ahí dice disponibilidad de materiales y la integridad de la cuenca del vaso. Aquí por si acaso cuando decimos vaso es un sinónimo de embalse por si acaso, ¿no? Y acá hay que diferenciar varios términos, ¿no? No es lo mismo decir presa que decir represa o decir embalse o decir vaso, ¿no? La presa o represa es la estructura que se construye para hacer un cierre, ¿no? Y esa presa o represa puede ser de materiales sueltos, quiere decir puede ser de tierra o de enrocados o materiales compactados, ¿no? Mecánicamente, o puede ser de hormigón vaciado en el sitio y además es hormigón en masa, ¿no es cierto? No existen, por si acaso, las presas de hormigón armado, eso no hay, porque las presas funcionan principalmente a compresión, entonces no es necesario introducir acero. El hormigón por sí solo puede resistir muy bien los esfuerzos de compresión, ¿no? Entonces, hormigón en masa o material compactado mecánicamente, que son las presas de materiales sueltos, ¿no? A eso le llamamos presa o represa. ¿Y a qué le llamamos embalse o vaso con B chica, ¿no? El vaso o el embalse es la laguna artificial, ¿no? Ese reservorio artificial de agua que se forma por efecto de la presa. Entonces es muy diferente, por si acaso, cuando decimos presa o decimos embalse, ¿no? Entonces en este puntito que dice la integridad de la cuenca, significa que en el lugar donde se va a formar esta laguna artificial, debe ser un lugar estable en términos geológicos y que no existan filtraciones, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, el embalse debe estar libre de fallas, no debe estar ubicado en una zona donde tengamos fallas, ni fracturas en la roca, ¿no? ¿Eso por qué? Para evitar filtraciones, porque vamos a verlo posteriormente. Si existieran filtraciones en el vaso, hay dos potenciales peligros. El primero, que se reduzca el volumen almacenado, ¿no? Obviamente por las filtraciones. Y el segundo peligro es que se pueden formar redes de flujo por debajo de la presa y eso puede generar dos cosas, ¿no? Subpresiones y tubificación. Y esos dos fenómenos pueden llevar a la falla de la presa. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto tenemos que evaluar previamente a construir. Debe estar muy bien evaluado los aspectos de oferta y demanda hídrica y los aspectos de geología y geotecnia a fin de evitar potenciales fallas de la presa. Esto es clave, el primer puntito. Segundo puntito, que está relacionado al primero, ¿no? Entonces dice,
Los factores determinantes, esto lo pondría en mayúsculas si fuera necesario, ¿no? Entonces, los factores determinantes para el diseño y elección adecuada de un sitio de la presa son las características hidrológicas y geológicas. Eso es lo más importante acá, ¿no? Y esas características nos van a permitir establecer la factibilidad técnica de la presa, ¿no? Esos son los principales. Accesorios adicionales a ellos están las consideraciones ambientales, sociales, y acá le aumentaría, eso sí debería haber puesto. A estos deben sumarse las consideraciones ambientales, sociales y económicas. Esto me he olvidado poner. Ya, ahora sí. Se lo grabo. Listo. Ya. Entonces, a los aspectos de hidrología y geología deberemos sumarle los aspectos ambientales, sociales y económicos, ¿no? De la construcción y operación de la presa, ¿no? Entonces, repito, una síntesis de esto. Lo más importante es la hidrología y la geología. Sin embargo, una vez que verificado que cumplimos con todas estas consideraciones hidrológicas y geológicas, debemos tomar también en cuenta el aspecto ambiental, es decir, toda presa va a generar un impacto ambiental en mayor o menor medida dependiendo de dónde se está construyendo. No es lo mismo construir una presa en el altiplano que construir una presa en la Amazonía. En la Amazonía hay muchos mayores impactos ambientales que en el altiplano. Entonces es muy diferente. Y hay que hacer los respectivos estudios de impacto ambiental para ver si se justifica la construcción de una presa en esa zona, desde el punto de vista de la ecología, el medio ambiente y, ¿qué se llama? Y los ecosistemas, ¿no? Otro aspecto, sociales. Si la construcción de una presa va a generar desplazamiento de comunidades que viven en esa zona, deberemos hacer estudios mediante la participación de un sociólogo, ¿no? Que nos permite evaluar ese impacto, ¿no? Entonces, muchas veces al construir una presa, se inundan los predios que pertenecen a una cierta comunidad y se debe desplazar personas, ¿no? Entonces, en esos casos debe llegarse a un acuerdo con la comunidad de tal manera de que se les dé una indemnización, ¿no? Esa indemnización puede ser dada de diversas formas, puede ser monetaria o se les puede dar un beneficio de la misma presa o se les puede comprar sus terrenos. Así se debe hacer digamos, esas negociaciones, ¿no? Les puedo comentar un ejemplo real de ese problema. Como ustedes saben, en la zona correspondiente al municipio de Batallas, se está construyendo ya un proyecto que ha sido diseñado hace varios años, por lo menos 5 o 6 años, que es el proyecto multipropósito, ¿no? Es una presa bastante grande que se está construyendo, bueno, en realidad son 3 presas que se están construyendo en las cuencas de Taipichaca, Cotiacota y Caracota, ¿no? Se están rehabilitando presas ya existentes y construyendo nuevas presas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de incrementar en 1 metro cúbico por segundo la oferta hídrica que va hacia la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ha pasado con este proyecto? ¿Por qué se ha retrasado tanto? Como les decía, hace 5 años ya se tenía listo todo el proyecto, pero la construcción ha sido retrasada porque las comunidades que vivían en la zona iban a ser inundados sus predios, ¿no? Entonces la comunidad se ha tardado bastante tiempo en negociar con la comunidad y lo que ellos pedían es que, 1, se les dé una indemnización por la inundación de sus terrenos y 2, se les provea de sistemas de riego a partir de esas presas. Entonces, por ese motivo, por eso se llama proyecto multipropósito, porque la presa no solamente es para dotación de agua, sino también para riego de los cultivos que se van a tener en esas comunidades, ¿no? O sea, ese es un buen ejemplo de problemas sociales. Otro ejemplo que es muy diferente es el que se está dando en la idea de construir las presas en el Bala y en el Chepete, en la Amazonía. No sé si han escuchado
todo el lío que hay sobre ese tema. No sé si han tenido la oportunidad de ir alguna vez a Rurrenabaque o al Parque Nacional Madidi, ¿no? Que se encuentra entre los departamentos del Beni y el norte de La Paz, ¿no? En ese lugar hay un estrecho que tiene condiciones ideales para construir una presa, ¿no? Es el estrecho del Bala, que justamente es material rocoso y es un angosto. O sea, quiere decir que es un tramo de río donde bastante estrecho que nos ahorra en costos de construcción de una presa. Sin embargo, está ubicado en un parque nacional, ¿no? Que alberga aves únicas, ¿no? Y no solo eso, sino que el problema de inundar zonas boscosas es que existe demasiado material orgánico que, imagínense si se inunda un bosque, todo ese material orgánico empieza a descomponerse. Y la descomposición de material orgánico genera un fenómeno que se llama la eutrofización, ¿no? Y la eutrofización en realidad se forma por microalgas que absorben todo el oxígeno del agua, ¿no? Y se forman esas características superficies verdes en el agua. Esto lo podemos ver en Cotacota, en las lagunitas que hay ahí, han debido ver el agua es verde. Eso es porque han crecido estas algas, es la eutrofización, y no hay nada de oxígeno dentro del agua. Entonces mueren peces, muere todo tipo de organismo que vive en el agua, no puede vivir ahí por efectos de la inexistencia de oxígeno, ¿no? Ese es un grave problema ambiental. Y hay otro problema con las presas del Bala y el Chepete, y es que van a inundar grandes extensiones donde hay comunidades indígenas, ¿no es cierto? En el caso del Beni están las comunidades, por ejemplo, ¿qué se llama? San José de Uchupiamonas, están los Tacanas, eh, y varias otras comunidades amazónicas que van a ser desplazadas, ¿no? Porque se van a inundar sus territorios originarios, ¿no? Y ahí tenemos graves problemas sociales. Entonces, como ven, es bastante complejo desde el punto de vista no solo técnico, sino tomando en cuenta otras consideraciones. Y por supuesto, está el tema económico que siempre va a ser un factor limitante, ¿no es cierto? El tema de cuánto va a costar. Y el objetivo siempre de nosotros los ingenieros es siempre, esta es una ley, yo diría, la tarea más importante de un ingeniero es diseñar una estructura que sea funcional, o sea, que funcione bajo cualquier escenario, pero siempre al menor costo posible. Ese es el objetivo de todos los ingenieros, ¿no? Entonces puedo tener la presa más maravillosa desde el punto de vista estético, que sea amigable con el medio ambiente, que no afecte poblaciones, pero si es antieconómica, lamentablemente no va a ser construida, ¿no? Entonces, ese es un aspecto sumamente clave. Lograr que sea la mejor estructura, la más óptima posible, al menor costo, ¿no? Entonces, todo eso debemos tomar en cuenta. Bueno, esto nos va a tomar bastante tiempo, entonces prefiero detenerme aquí y continuar la siguiente clase, ¿no? Entonces, sí, porque tenemos 4 minutos, no nos va a alcanzar el tiempo y ustedes deben conectarse a la clase del doctor Carizaya, ¿no? Bueno, entonces, esta es nuestra primera clase. Ya saben, por favor, lo que deben realizar esta semana, verificar que efectivamente estén inscritos a la materia para no tener problemas posteriores y ya pueden ir revisando en el Classroom. Yo creo que subiré en el transcurso de esta tarde o máximo de mañana, en el transcurso del día de mañana, ya subiré al Classroom los materiales que les he comentado, ¿no? La bibliografía sugerida y la lista de presas que no pueden ser trabajadas, ¿no? Entonces, eso es lo que les ruego, por favor, vayan trabajando esta semana y nos veríamos entonces el próximo lunes en el mismo horario y con este mismo link, ¿no? Entonces, a las 9 nos vemos, por favor, el próximo lunes, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna duda más, quedaríamos acá y les agradezco por su participación. Entonces, ¿hay alguna pregunta más?
Inge, acabo de crear el grupo de JTP, lo voy a enviar al chat de la clase. Ah, ya, ya, está bien. Gracias, Víctor. Sí, exactamente, sí. Helen, muchas gracias, Víctor y Helen. Está en el chat el link para que se puedan unir al WhatsApp. Entonces, por favor, se pueden ir uniendo. Ya, yo voy a hacer lo mismo. Y nos mantenemos comunicados a través del WhatsApp si es que hubiera, bueno, si fuera necesario, se puede escribir ahí sin ningún problema, ¿no? También pueden compartir algún material, si alguno de ustedes encuentra algún material que sea útil para este curso, lo pueden subir con toda confianza al WhatsApp, no hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, no, mejor si se comparte información para que podamos enriquecer este curso, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias, estimados jóvenes y señoritas, y nos vemos entonces el próximo día lunes. Entonces, hasta el lunes, que tengan buena semana. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta el lunes, ingeniero.